¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos riesgos que existen durante la adolescencia, pero sobre todo nos vamos a centrar en la manera de poder prevenirlos. ¿En alguna oportunidad te has visto expuesto ante algún riesgo? Si fue así, ¿cómo reaccionaste ante tal situación? En la vida cotidiana solemos enfrentar diversas situaciones en las que se nos llega a poner a prueba, pero sobre todo muchas de ellas llegan incluso a afectar nuestra propia salud. Por lo tanto, en relación con ellas, vienen a intervenir dos factores. Primero, los de riesgo y también los de protección. Lamentablemente, cuando los primeros factores, los de riesgo, llegan a predominar, suele ser más probable de que surjan conductas dañinas. Hablemos entonces acerca de este tipo de situaciones, de las situaciones de riesgo. Una situación de riesgo viene a ser aquella en la que existe el peligro de que una persona sufra algún daño físico o emocional. Es así que podemos decir de que estas situaciones de riesgo varían, por ejemplo, según la edad y también según el entorno social. Lamentablemente, durante la adolescencia, las situaciones de riesgo suelen ser mucho más frecuentes. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues bien, tenemos al consumo de sustancias psicoactivas. Estos incluyen, por ejemplo, lo que viene a ser el alcohol, el tabaco, así como las drogas. Entre este grupo encontramos, por ejemplo, a la cocaína, el éxtasis, la marihuana, entre otro tipo de estas sustancias. Muchos adolescentes empiezan a consumir este tipo de sustancias generalmente por la influencia de los medios de comunicación o también por la propia presión del grupo de amigos. Los efectos suelen ser muy variados, pero sumamente peligrosos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, enfermedades, accidentes, violencia, adicciones, deterioro físico, deterioro mental, entre muchos otros. Hablemos de otra situación de riesgo: el manejo irresponsable de la sexualidad. Este viene a abarcar la actividad sexual precoz, las relaciones sexuales sin protección y también lo que se conoce como la promiscuidad sexual. En muchos casos llega a ser promovido por la influencia social, así como también la búsqueda de nuevas experiencias y la falta de la autoestima. Sus consecuencias llegan a incluir, por ejemplo, embarazos precoces, embarazos no deseados, así como también el contagio de infecciones de transmisión sexual. Luego tenemos a la violencia. Esta consiste en conductas agresivas hacia sí mismo o también hacia otro grupo de personas. Aquí tenemos, por ejemplo, el pandillaje, la delincuencia, la violencia escolar, el suicidio, entre otros. Y dentro de las causas principales tenemos aquí los propios problemas familiares y también los problemas sociales. Hablemos también del uso inapropiado del tiempo libre. Este incluye pasatiempos peligrosos tales como pueden ser deportes ilegales o también una exposición inadecuada al uso de Internet, contacto con extraños, juegos violentos, etc. Lamentablemente, la sociedad, junto con el afán de la propia aventura, suelen ser sus principales causas. Y por último, tenemos a los desórdenes alimentarios. Estos llegan a comprender problemas relacionados con generalmente la forma de alimentación, que puede llegar a ser excesiva, causando la obesidad, o puede incluso llegar a ser deficiente, causando enfermedades como la anorexia o la bulimia. Aquí influye bastante los medios, puesto que la influencia de estos medios de comunicación, así como la baja autoestima, suelen ser sus principales causas. Veamos entonces ahora acerca de los factores de riesgo, pero también de los factores de protección. Los factores de riesgo y de protección son muy variados y se dan tanto lo que viene a ser en el área personal como también dentro del área social. Es así que cuando estos factores de riesgo llegan a predominar, es mucho más probable de que surjan conductas dañinas. Veamos algunos factores de riesgo. Entre los principales solemos tener algunos factores de riesgo como los siguientes: la desconfianza y el respeto a las habilidades propias, también a la familia y también a la comunidad. Luego, tenemos una vinculación negativa o nula entre la persona y su familia, también con su grupo de amigos o incluso con su propia comunidad.
Luego también tenemos el aislamiento individual o pertenencia a grupos que comparten cierto tipo de adicciones. Y por último, los tratos excluyentes, desiguales, injustos o privilegiados para algunas personas. Hablemos entonces ahora de lo que vienen a ser los factores de protección. ¿Cuáles son los principales factores de protección que tenemos? Pues bien, la confianza en sí mismos, así como también en la familia y la comunidad. Luego tenemos las relaciones de apoyo y afecto también entre estos determinados grupos, así como la pertenencia a un grupo en el cual se llegan a compartir creencias y valores, entre las que también puedes visualizar en la pantalla. Para finalizar, hablemos entonces un poco acerca de las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida vienen a ser aptitudes necesarias para llegar a tener un comportamiento adecuado y positivo. ¿Esto para qué? Para poder enfrentar de manera eficaz los retos y también los desafíos de la vida diaria, sobre todo si es que estas situaciones vienen a ser de riesgo. ¿Qué habilidades tenemos entonces? Tenemos, por ejemplo, el conocimiento de uno mismo, la empatía, la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales. También tenemos a la toma de decisiones, la solución de los problemas y de los conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, también el manejo de sentimientos y emociones y por último el manejo de las tensiones o del estrés. Hasta aquí entonces, mi querido amigo de tercer año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero bastante que hayas aprendido cuáles son algunos de los riesgos generalmente que surgen durante la adolescencia y cómo es que estas competencias que hemos visto hace poco te ayuden a poder solucionarlas. Nos vemos en una siguiente lección.